Hola, ¿qué tal? Somos el equipo número 2 y nos tocó el tema y el proyecto de calcular el camino más corto en un grafo orientado con el algoritmo de Dijkstra. Está conformado por un servidor, Michelle Torres Chavarría, Gabriel Díaz, Daniela de León. Noé Medina, Eric de León. ¿Qué es el algoritmo de Dijkstra? Es un algoritmo para encontrar la ruta más corta entre nodos en un gráfico que pueda representar, por ejemplo, redes de carreteras. Fue concebido por el científico informático Dijkstra en 1956 y publicado 3 años después. Para una o dos fuentes dado en el gráfico, el algoritmo encuentra la ruta más corta entre ese nodo y todos los demás. También se puede usar para encontrar la ruta más corta desde un solo nodo a un solo nodo. Para poder llevar a cabo este proyecto con el algoritmo de Dijkstra, se realizó lo que viene siendo un diseño en NetBeans, donde se representa el panel donde se trazan todos los nodos que quisiese poner, y también darle algún tipo de opción de camino más corto, recubrir, que quite todas las líneas porque se recurrió el algoritmo, los caminos, para poder checar los caminos más cortos, la matriz coeficiente, la matriz adyacente, una muestra que es un árbol que ya está hecho con anterioridad, que solo va de ejemplo, y que se tenga el nuevo proyecto, que a darle esa opción, todo lo que esté en el panel se borrará para poder hacer otro árbol y checar la ruta más corta. También se implementó una clase pintar, con la cual, como su nombre lo dice, va a pintar la clase principal, que es el panel, donde se dibujarán los nodos y aristas para encontrar el camino más corto. Tenemos un color azul, un color negro, anaranjado y las líneas, y se puede ver claramente lo que le da el color y las inicializa para poder pintar las líneas que unen cada uno de los nodos con un peso específico. También se encuentra un apartado llamado pintar camino, en el cual cuando nosotros le demos a la opción de calcular la ruta más corta, se va a pintar de un color para saber cuál de todos los caminos existentes es el más corto. Se creó una clase llamada nodo, donde se hacen los atributos de este proyecto, como nombre, nodo visitado, etiqueta, etc. Al igual que los getters y setters, para poder manejar las variables, y un constructor para poder seguir con este proyecto y que haga lo que tiene que hacer. Hicimos una clase con el algoritmo de Dijkstra para que pueda recorrer el camino más corto en el grafo. Se hizo este método de Dijkstra para crear el vector nodo del tamaño de tope, el cual tiene un número de nodos pintados. Y también hicimos y pusimos una cifra de 200.000 millones para que todos los nodos que queramos pintar en nuestro panel se puedan. Por desgracia nunca llegaríamos a los 200.000 millones de nodos porque sería demasiado tardado e imposible. Mucho tiempo implica eso. Se implementó el algoritmo de Dijkstra para recorrer el árbol de un nodo de inicio a un nodo final y así decidir qué camino es el más corto. El algoritmo de Dijkstra es un algoritmo para determinación del camino más corto dado un vértice origen hacia el resto de los vértices de un grafo que tiene pesos en cada arista.
Ahora se procede a explicar el algoritmo con una diapositiva y así se puede entender mucho mejor. Supongamos que tenemos 5 nodos y cada nodo conectado. Tenemos el nodo A, B, C, D, E y F y queremos determinar el camino más corto entre el nodo A y F. El nodo A está conectado con el nodo B con un peso de 6 y está también conectado al nodo C con un peso de 8. Ahora, el nodo B está conectado al nodo D con un peso de 6. Va a un peso de 12 juntando esos dos caminos. Ahora, también el nodo D está conectado al F con un peso de 5. 12 más 5, 17. Ahora recorrer el otro camino para determinar cuál es el más corto. Del nodo A al nodo C tiene un peso de 8, ya lo habíamos dicho. Y del C al E tiene un peso de 7. Eso equivale a 15. Ahora, del E al F tiene un peso de 1. Eso da un peso total de ese camino de 16. Ahora, ¿cuál es el camino más corto? Si el primero que va de A, B, D y F da 17 y del A, C, E al F da 16. Ahora el camino más corto es de A a C, de C a E y de E a F. Ese es el camino mínimo para recorrer este árbol de A a F.